Estamos de vuelta para profundizar en un tema bien relevante que tiene que ver con la situación de las pymes a nivel nacional. La Asociación de Emprendedores de Chile hizo una evaluación de la implementación del FOGAPE, el 1 y el 2, estos instrumentos que elaboró el Ejecutivo para ir en ayuda precisamente en medio de la pandemia a estas empresas, a las más pequeñas. Bueno, desde el gremio han sido críticos de la primera implementación y una encuesta entre sus asociados refleja que un 38% dice que no recibió el crédito que solicitó a su respectivo banco. Por eso ya están pidiendo más medidas complementarias. Vamos a conversar del tema junto a Tomás Silva, gerente general de la ASECH. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Tomás, bueno, esta ha sido una situación muy difícil para todos los sectores económicos, pero fundamentalmente para las empresas más pequeñas por lo que significó el golpe y por las espaldas financieras que en definitiva tienen para enfrentar esta situación. Por eso había tanta expectativa en lo que ocurría con el FOGAPE. Me gustaría que pudiéramos partir la conversación, Tomás, haciendo un balance en términos generales de los instrumentos de ayuda que recibieron durante todo este periodo. Bueno, en primer lugar, esta fue una de las primeras medidas que salió en el salvataje. También recordar que no había una fecha de término de pandemia y todavía no hemos terminado. Nosotros como ASECH siempre creímos que íbamos a estar en dos tiempos. Uno iba a ser de que las pymes no se hundieran, que no quebraran, de estar apoyándolas en ese tema. Y el segundo tiempo, que es el que creo que estamos empezando a vivir ahora, que es un periodo de reactivación económica. Y en ese sentido, el primer tiempo que se jugó durante la pandemia, durante el invierno del 2020, una de las primeras medidas que salió el gobierno con urgencia fue el tema del FOGAPE, que a nuestro juicio fue una buena medida, pero que le costó implementarse y le costó llegar. Recordemos ahí que el presidente en su minuto dijo que iba a llegar al 1.000.000 de pymes, después regularon un poco, dijeron que iban a llegar a 700.000 y después bajaron un poco, que iban a llegar cercanos a las 500.000 pymes. ¿Y a cuántas llegó finalmente, Tomás? 270.000 pymes. Y lo importante es ver a quienes llegaron los recursos y cuántos fueron los montos. Y ahí nosotros hicimos una encuesta que le respondieron a nivel general más de 1.000 personas. Y ahí los montos son interesantes porque dentro de nuestros socios solamente el 12% recibió y le otorgaron el crédito. El promedio fue de un mes y esto era de 3 meses lo que se estaba solicitando. Solamente un mes. Y lo otro importante es que el Banco de Estado ahí tuvo una gran cifra que logró tener el 51% de todos los casos que se otorgaron crédito. Claro. ¿Cuál fue el problema, Tomás, entonces? Porque si se proyectaba alcanzar 1 millón de empresas, se logra solamente un cuarto, redondeando las cifras. Si los montos fueron menores también, entendiendo que había una garantía estatal bien relevante, ¿por qué no fluyó la liquidez finalmente a las empresas? O sea, primero que ahí tenemos que el universo es de 1 millón, por lo tanto llegar a todas era bien difícil, era generar expectativas bien altas. Pero básicamente también el rol que juegan los bancos, que ahí tienen que ver un tema de riesgo, y ahí no todas las empresas tampoco cubrían ese riesgo que estaban pidiendo los bancos. Y en tercer lugar, que habían requisitos también para poder postular, de que tuvieran ciertos años de antigüedad, que estuvieran facturando ciertos montos. Por lo tanto, ahí ya uno iba achicando el número y se llegaba cercano a que podían postular cerca de 300.000, 400.000 pymes. Y llegamos a los 270.000 y claro, fue una medida que salió de salvataje urgente, que se demoró. Nosotros teníamos tasas de respuesta que eran alrededor de 40 días en la encuesta que también tuvimos. Mucho para una pyme, claro, ¿no? Por eso, entonces, muchas de las pymes que se hizo el anuncio, cuando salió el presidente Piñera a anunciar esta medida, después de 20 días se empezó a implementar y el promedio de respuesta era de 21 días. Por lo tanto, las pymes ya estaban hasta el cuello, por así decirlo, con todo lo que estaba pasando en pandemia y tuvieron después, 1 mes y medio después, si le otorgaban o no crédito, y a eso si le sumas que le dieron solamente montos que van promedio 1 mes de venta. Tomás, y en ese sentido, el FOGAPE 2, ¿crees tú que recoge las lecciones que se tenían que sacar de la primera implementación? ¿Es un FOGAPE mejorado? Yo creo que sí. Nosotros estuvimos en el Congreso exponiendo cuáles debiesen ser las complementaciones, por así decirlo, de cómo poder mejorar este FOGAPE 1. Sí. Pero también decirte que no es una bala de plata el FOGAPE. O sea, nosotros necesitamos y nosotros hemos sido muy enfáticos desde ASECH de poder generar paquetes de medidas para reactivar económicamente a las pymes. Pero antes de hablar de esas propuestas, Tomás, ¿el FOGAPE 2 cambia? ¿Recogieron, por ejemplo, en el Congreso lo que ustedes plantearon en esa instancia?
Nosotros propusimos también un tema que lo recogieron y salió la ley, que era ampliar el plazo. Hoy día el plazo ya llega hasta el 2028, que es algo positivo. El tema de que se puedan también refinanciar las deudas y los créditos del FOGAPE 1 también es una buena medida. También el tema de ampliar los plazos originales que se entendían. Y por último también que es una nueva tasa para que también el riesgo del banco sea aún menor y pueda llegar y abarcar a más pymes de Chile. Y efectivamente, bueno, está recién implementado, pero ¿ustedes creen que va a ser una mejor política para las empresas en comparación a lo que surgió como resultado final, efectivo, del FOGAPE 1? Bueno, empezó el fin de semana, recién pasado. Ahí empezaron ya las postulaciones. Todavía creo que no se han otorgado ni se han cursado los primeros créditos y nosotros ya hemos estado en conversaciones con Banco Estado, con el ministro de Hacienda, para poder justamente ir ajustando la medida de que se vayan otorgando los créditos y en el caso de que no, que también nos vayan contando de por qué se rechazaron, para que los emprendedores también y las pymes puedan tener distintas alternativas para poder financiarse. Entendiendo que el ministro de Hacienda también cree que tiene que haber una reactivación económica, que tiene que haber una mejora en la empleabilidad en Chile, por lo tanto tenemos que estar remando todos para el mismo lado y empezar a generar medidas. Tomás, hablemos de esas medidas o extra, de esos complementos que tú mencionabas que son bien relevantes también. ¿Qué es lo que le han pedido al gobierno en particular en ese sentido? Nosotros creemos que ahora estamos en un proceso de reactivación económica. Tenemos tres principales medidas. La primera es la creación del factoring estatal. Todas son medidas que van apuntando a liquidez, ¿ya? La creación de un factoring estatal, ojalá idealmente con tasa cero, donde juega un rol relevante servicio de impuestos con el Banco Estado, donde te puedan adelantar a ti como factoring esa factura para poder tener caja. Para ser preciso, ¿el Banco Estado sería la empresa que haga el factoring? Esa es la idea. Nosotros eso fue lo que propusimos, que el servicio de impuestos internos al día 30 pueda levantar la alerta de que a ti no te pagaron esa factura, que el Banco Estado te pueda adelantar la plata. Perfecto. Y que después la Tesorería General de la República pueda ir a cobrar a las entidades del Estado. Esto está pensado en primera instancia solamente para facturas que estén con el Estado, que son hartas pymes que tienen ahí de tal forma y están vendiendo. Que quede el Estado debiéndole a Banco Estado en el fondo. Claro. ¿Y tiene las atribuciones legales el Banco Estado para algo así o es una medida que pasa más bien por una decisión política? Eso es lo que estamos conversando ahora. Tienen ahí, el Banco Estado tiene una línea de confirming que te puede adelantar un poco estos procesos y te puede ayudar, que es una especie de factoring. Pero lo que nosotros queremos es también entregarle difusión y todas las herramientas de que sea un factoring estatal donde el Estado te pueda a ti ayudar y te pueda entregar los recursos cuando correspondan, porque finalmente está la ley de pago a 30 días, que fue algo que impulsamos también desde ASECH, que debiese ya estar corriendo. Por lo tanto, creemos que esto viene a complementar y ayudar a la ley de pago a 30 días. ¿Qué otras medidas son necesarias, Tomás? Sobre todo aquellas que tengan que ver con el Estado. Tenemos también la creación del Fondo de Fondos, que lo ha anunciado el presidente de ASECH, Marco Rivas, también anterior Alejandra Mustakis, que estaba ahí de presidenta, y que es que también lo que buscamos ahí es que el fondo de pensiones pueda aportar el 1%, y ahí se inyectarían 2 billones de dólares en la economía, mucha plata. Y ahí podríamos cambiar un poco la matriz productiva de cómo se financian las pymes. Hoy día las pymes se financian a través de deuda, tienen que ir al banco a endeudarse, si es que le llegan a dar un crédito, y acá lo que pasa es que tú te pasas a financiar a través de inversión. Por lo tanto, inyectándole esta plata a la economía también podemos generar y cambiar la matriz productiva de Chile. Y el tercero pasa por un tema de canalizar todas las herramientas que te entrega el Estado, que es crear una especie de pyme atiende o ruta de la pyme también. Hoy día tenemos entidades del Estado que están entregando programas que son muy buenos, pero tienen poca difusión. FOSI, Cercotec, INDAP, Corfo, y que todas estas puedan estar alojadas en una página, cosa de que tú puedas poner tu nombre, tu RUT de empresa, y automáticamente te salgan todas las postulaciones a las cuales tú puedes acceder con el link ya, y tú ya puedas postular, por ejemplo, un capital abeja, un capital semilla,
y así a todas las herramientas que entrega el Estado, que hoy día es muy difícil encontrar para los emprendedores. Sí. Tomás, hay un tema bien relevante y tiene que ver con el timing también de las medidas. Cuando tú mencionabas o analizabas el FOGAPE 1, hablabas de 40 días de demora, por ejemplo, en su implementación desde que fue despachado hasta que los bancos empezaron efectivamente a cursar los créditos. Y acá hay un escenario similar, o sea, viene una reactivación en lo que se espera, las proyecciones de crecimiento para este año han ido mejorando, de hecho, pero el timing de las medidas es relevante. ¿Cuándo deberían estar esas medidas para poder llevar la reactivación efectivamente a este 1 millón de pymes en Chile? O sea, lo ideal para nosotros, y algo que también se me quedó atrás, que es el tema de mejorar la ley de insolvencia, son proyectos que nosotros vamos a estar empujando desde ASECH con el equipo de políticas públicas, y idealmente para nosotros que entre en marzo y que se puedan tener una discusión ahí que ponga urgencia el gobierno. Ajá. Para poder empezar a reactivar la economía desde sus bases, desde las pymes, desde el emprendimiento. Creemos que es esencial y hay que moverse de la manera más rápida posible. Por lo tanto, nosotros ya venimos trabajando hace meses, ya estamos en una mesa que es Hacienda, Economía y con distintos gremios pymes, justamente para aprovechar este mes de febrero, donde tener ya el paquete de medidas para que el gobierno también pueda impulsarlas, porque son de exclusiva ahí del Ejecutivo, claro, y puedan poder ponerlas en tabla ahí en el Congreso, idealmente en marzo. Pero ya estaría, digamos, el tiempo al justo para poder sacar adelante esa iniciativa a tiempo. Estamos en eso, trabajando. Sí. Tomás, hay un dato bien relevante en esta encuesta que pudimos revisar, en la encuesta de la implementación del FOGAPE 1 y en esa evaluación. Cuando se preguntaba si es que le habían otorgado el crédito, había un 12% que decía que sí, había un 38% que decía que no le habían entregado el crédito. ¿Qué pasaba finalmente con esas empresas, las que no tenían acceso a la liquidez a través de esta herramienta, de este instrumento y desde la banca? ¿A dónde iban? Bueno, estuvimos muchos meses nosotros de capturar a estas pymes y ver lo que nosotros podíamos generar a través de ASECH, que tampoco era mucho. Nosotros no entregamos capital y lo único que podemos era canalizar. Y ahí nosotros recibimos, como te dije, más de 1000 respuestas y de eso el 30 y tanto % que no le otorgaron crédito. Nosotros volvimos a preguntarle a la CMF por qué no se habían otorgado. Básicamente era por tema de riesgo y porque no cumplían efectivamente los requisitos que estaban en la ley y en el reglamento, por lo tanto estaban fuera. Y ahí un compromiso que es parte nuestra. Trabajamos para poder empezar a generar medidas económicas sectoriales, pero básicamente estuvieron ahí al desamparo durante varios meses y ¿cómo es que se llama? Y no tuvieron mucha respuesta. Sí. Sí, y finalmente queda un poco en el aire. ¿Y tienen una evaluación ya, Tomás, de lo que eso ha significado desde el punto de vista de quiebras de pymes? Bueno, por eso te comentaba el tema de poder mejorar esta ley de insolvencia. Hoy día ya el ministro de Economía logró meter al Congreso mejorar este proyecto de insolvencia y reemprendimiento y ojalá que sea gratuito para las pymes que hoy día lo están pasando mal, que sea de manera fácil para que puedan reemprender. Y que tengan también todas las alternativas y herramientas para que puedan emprender hoy día en Chile. Y que tengan estas medidas también económicas para que puedan subsistir y ojalá se puedan levantar con ayuda tanto de los gremios como ASECH, como también de las medidas que proponga el gobierno, para que ojalá estén vendiendo durante todo el 2021 y ya estén impulsadas para el 2022. Tomás, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esperamos que este año 2021 venga algo mejor para los emprendimientos y las pymes, sobre todo a nivel nacional. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián.